Muy buenos días. Estamos en el programa Voces Críticas de esta estación de radio, Radio Artesana, la única estación de radio en Sinaloa que trata temas de comunidades indígenas y que no es una radio comercial, es una radio de servicio social. Nos escuchamos en el 6.5 de FM, 106. 106.5 de FM, aquí en Culiacán. Dentro de pronto, pues nuestra aspiración es que se escuche en todo el estado de Sinaloa. Por lo pronto, en Culiacán. Y bueno, pues ahora vamos a tratar junto con nuestro compañero de este programa de radio, que está aquí presente, Bonifacio. Vamos a tratar un tema relacionado con una violación constitucional que se comete en un artículo de la ley de gobierno municipal. La ley de gobierno municipal para el estado de Sinaloa establece pues las acciones gubernamentales de un municipio, el actuar de un municipio. Pero hay un artículo que es el artículo 26 bis de la ley de gobierno municipal, que habla de cuestiones relacionadas con las poblaciones indígenas, en donde establece con mucha claridad que en las poblaciones en donde o en los municipios en donde haya población indígena, en esos municipios se tendrá derecho a que se nombre a un representante de la población para que forme parte de los ayuntamientos, un representante de la población indígena, el cual se podrá elegir mediante la normatividad interna de los propios municipios. Hasta ahí el artículo está muy bien, pero le metieron una gota de arsénico a ese artículo que aparentemente le daba oportunidad política a los pobladores de los municipios en donde hay comunidades indígenas, a las comunidades indígenas. Y esa gota de arsénico tiene que ver con que se señala que solamente tendrán voz pero no voto ante los ayuntamientos. Pues eso y nada es nada, porque pues la voz siempre se ha tenido, es un derecho constitucional que no solamente las comunidades indígenas, sino cualquier persona pueda acudir a los ayuntamientos y manifestarse. No se necesitaba decir en la ley, pero al señalarlo en este artículo 26 bis de la ley de gobierno municipal, pues es un insulto para las comunidades indígenas, porque al parecer los toman como poblaciones de segunda, al solamente darles voz, pero no voto. La reforma constitucional al artículo segundo, y no solamente la reforma constitucional al artículo segundo de nuestra Constitución, sino también las convenciones internacionales, como es el artículo 169 de la Convención de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, señala pues que las comunidades indígenas
deben de tener participación en las decisiones de los municipios cuando de alguna manera hay afectación a sus derechos, cuando de alguna manera su esfera jurídica se ve afectada por decisiones gubernamentales, por decisiones del propio municipio. Pero en este caso, este artículo 26 bis rompe completamente con este derecho humano de que las comunidades indígenas participen activamente en las decisiones de los ayuntamientos cuando esas decisiones trastoque algún derecho de las propias comunidades indígenas. Y es por eso que, pues, al ser violatorio el artículo 26 bis de la Constitución Política Mexicana como de los tratados internacionales, pues se decidió interponer una demanda de amparo en contra de ese artículo 26 bis. Y ahorita pues está en trámite esa demanda de amparo. Y al maestro en ciencias y doctorando Bonifacio Ramírez Carmona le daré la palabra para que él pues también jurídicamente nos explique cuál es el contenido de la demanda de amparo que se presentó, cuáles son los principales agravios que se han manifestado en relación a este amparo y en qué etapa del procedimiento va el juicio de amparo, porque tenemos la plena seguridad de que el artículo 26 bis deberá ser declarado inconstitucional por los órganos jurisdiccionales federales. Pues, maestro Bonifacio Ramírez Carmona, adelante con su análisis jurídico, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Ya dio el marco general en el que nos fundamentamos para poder presentar el amparo que los quejosos de las comunidades originarias y lloremes decidieron pues presentar. Y antes de entrar ya en el caso concretamente de la aplicación del artículo 26 bis, empezamos por comentar un poco los antecedentes. Primero, ya usted lo mencionó, que en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 2001, cuando se llevó a cabo la reforma, en una de las fracciones de este artículo 2, en el apartado B, establece que las entidades federativas pueden legislar en favor de la aplicación del artículo 2 de acuerdo a las circunstancias de cada entidad federativa. Eso fue en el 2001 y fue hasta el 2023, o sea, 22 años después de haber tenido esa facultad, legislan, pero de una manera que no convence a los pueblos originarios. En el 2019, en diciembre de 2019, el Congreso del Estado de Sinaloa expidió una convocatoria para que las comunidades y los pueblos indígenas del Estado de Sinaloa acudieran en asambleas comunitarias a nombrar a sus representantes indígenas ante los ayuntamientos. Eso fue lo que se dijo, pero al acercarnos y empezar a platicar junto con las comunidades originarias, buscaron imponer el criterio de que estos representantes indígenas se nombraran a través del sistema de partidos políticos y de los procesos electorales que se realizan cada determinado tiempo. Pero las comunidades no estuvieron de acuerdo, sino pidieron que estos representantes indígenas ante los ayuntamientos fueran electos de manera
de acuerdo a sus sistemas normativos, que antes se le denominaba usos y costumbres. Y lo que pedían era que los representantes indígenas se nombraran en asambleas comunitarias los fines de semana, como acostumbran ellos a realizar sus asambleas, que se eligieran a mano alzada y después de una deliberación. Pero también pedían que estos representantes indígenas, al presentarse ante el ayuntamiento, tuvieran voz y voto, y además se les asignara un presupuesto para poder trabajar en favor de las comunidades indígenas. Se llevó un proceso ahí de discusión, y al final se dijo, bueno, que nos íbamos a poner de acuerdo en la última etapa, ¿no? Ya a la hora de la presentación de la iniciativa. Bien, se inicia el proceso de consulta en enero de 2020, continúa en febrero de 2020, y en marzo de 2020, cuando estábamos a punto de entregar la iniciativa, se presenta la pandemia del COVID y se suspende la consulta indígena. Fue hasta el mes en septiembre de 2020, hablamos ahí de como de 7 meses después ya de que pasó la parte más grave, digamos, de la pandemia, se acordó realizar una última consulta indígena en el Congreso del Estado para presentar la iniciativa de ley. Así se hizo. El 14 de septiembre de 2020 se logró consensar una iniciativa de ley. El Congreso del Estado se comprometió a darle seguimiento al proceso de aprobación y sin embargo, 3 meses después, el Congreso del Estado de manera unilateral decidió no presentar la iniciativa de ley. Pero pasaron 2 años, desde agosto de 2021 que se quedó en presentar esa iniciativa, al 24 de agosto de 2023, de manera discreta, decimos nosotros de manera discreta, pero realmente fue a escondidas, que presentaron una iniciativa que aprobaron, esa iniciativa que ellos aprobaron, la adicionaron a la ley orgánica municipal, concretamente en el artículo 26 bis. ¿Qué establece el artículo 26 bis? Estamos hablando de agosto de 2023 cuando se aprueba, pero las comunidades originarias se enteraron de la existencia de ese artículo 26 bis que trata sobre la representación indígena ante los ayuntamientos. Se enteraron de la existencia de esa norma hasta diciembre de 2024. Hablamos de hace 11 meses. Precisamente se enteran en el momento cuando ya se aproximaba en enero de 2025 la aplicación de esa norma, la aplicación del artículo 26 bis de la ley de gobierno municipal. Ese artículo dice que los ayuntamientos que recientemente entraron en funciones a los municipios, estos ayuntamientos, estos cabildos municipales debieron expedir una convocatoria para la elección de esos representantes indígenas del 15 de enero al 31 de enero. Las comunidades esperaron pacientemente del 15 de enero al 31 esa convocatoria y prácticamente pues ningún municipio de los 10 que en el estado de Sinaloa cuentan con población indígena, ninguno expidió la convocatoria, salvo al parecer Juan José Ríos, pero no sabemos si lo hizo en tiempo y forma. Bien, ese es el primer mandato de esta norma, que se expida la convocatoria, pero también que los ayuntamientos en cada una de las comunidades, en este caso en Ahome, donde existen 51 comunidades originarias, comunidades yoremes, en ninguna se hizo la asamblea comunitaria, en ninguna se nombró al representante de las comunidades indígenas ante el ayuntamiento.
Y finalmente el artículo 26 bis dice que el ayuntamiento debe dar un reconocimiento oficial al representante de cada una de las comunidades indígenas, a más tardar el 15 de febrero. Tampoco lo hubo, por lógica. Las comunidades originarias acordaron presentar un amparo ante el incumplimiento de esta norma, de este artículo 26 bis. Pero no solamente pidieron que se le diera cumplimiento a esa norma, sino que por no avalar, por no facultar al representante indígena a tener voz y voto, pidieron a las autoridades federales la protección de la justicia federal con la figura del amparo, la abrogación del artículo 26 bis. En ese momento se presenta el amparo, en donde los quejosos son los representantes de las comunidades originarias. Se presentó en febrero de 2025, en tiempo y forma. El juzgado lo que hizo con este amparo fue sobreseerlo, porque para ellos, dice, no tuvo aplicación el artículo 26 bis. Y pues paradójico, porque se supone que el amparo se presentó precisamente por no haber expedido la convocatoria como lo ordena, lo establece el artículo 26 bis. En febrero, el juez sexto decreta el sobreseimiento en el mes de junio, el 25 de junio de 2025. Y en tiempo y forma, el 10 de julio, las comunidades originarias presentaron el recurso de revisión ante el tribunal colegiado. Y la novedad es que ese amparo en revisión lleva 3 meses en el juzgado sexto del municipio de Ahome, en Mochis concretamente, y no ha sido enviado al tribunal colegiado. Entonces, pues aquí el principal reclamo es que se aprobó ese artículo 26 bis de la Ley de Gobierno Municipal sin haber consultado a las comunidades indígenas. Y otra vez, doctor, se repite el fenómeno de la omisión, en este caso de las autoridades municipales, que no dieron cumplimiento a esa norma. Ya por último, comentamos que en el mes de julio, hablamos de hace julio, agosto, septiembre, hace un poco más de 2 meses, en el Congreso del Estado, los diputados presentaron en materia indígena una reforma, concretamente a la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, donde lo que proponen es que el artículo 26 bis que se encuentra en la Ley de Gobierno Municipal, íntegro, lo quieren pasar. Ya le dieron una primera lectura, una segunda lectura, están a punto de subirlo al Pleno y aprobarlo. Integrarla a la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa, únicamente con la variante de que la convocatoria no se expida en enero, como está establecido todavía en el artículo 26 bis, sino que se integre al capítulo 3 de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Sinaloa. Entonces, lo que podría comentar ahí, doctor, es que pues es una simulación únicamente, en donde, si bien el objetivo de ellos es cumplir con el mandato constitucional del artículo 2 a nivel federal, o sea, no es realmente su intención de darle esa representación a las comunidades indígenas. Si así fuera, les darían la categoría, como en Sonora, de regidores indígenas, con voz y voto, y con todos los derechos que tienen los demás regidores. Sí. Entonces sí, pues es para reflexionar. Sí, claro. Mira, aquí lo que se trata y lo que estamos tratando de que se modifique es precisamente que las poblaciones
indígenas o comunidades, como se les quiera denominar, estas tengan, cuando en esas comunidades o poblaciones se trastoque algún derecho de la comunidad o de la población, que o se vaya a trastocar como una decisión del municipio por conducto del ayuntamiento, algún derecho de la propia comunidad, antes de que se tome una decisión, que se llame al representante de esa comunidad, elegido popularmente mediante su normatividad interna, que normalmente es a mano alzada, y que acuda a opinar sobre ese acuerdo que va a tomar el ayuntamiento, en donde pueda causar algún perjuicio a la comunidad indígena. Que al escuchar cuál viene a ser esa decisión, que la persona que está nombrada por esa población, pues manifieste lo que al derecho convenga de esa población, porque realmente el representante de la población es el que sabe cuál es la problemática de la población y que lo exprese antes de que se emita una resolución o un acuerdo por parte del ayuntamiento, que ese representante emita su opinión en relación al acuerdo que se pudiera tomar. Pero no solamente que emita su opinión, sino que también emita su voto. No se trata, para que no se malinterprete o que no se entienda correctamente, no se trata que en todas las reuniones o asambleas del ayuntamiento, que tenga el ayuntamiento, sesiones que tenga el ayuntamiento, pues participen todos los representantes de todas las poblaciones indígenas en el estado de Sinaloa, lo cual sería absurdo, porque estamos hablando que hay más de 240 poblaciones indígenas en Sinaloa. Y en cada municipio pues existen una gran cantidad de poblaciones indígenas, sino que el representante de cada población participe en las decisiones o en los acuerdos que se van a tomar por parte del ayuntamiento y que tengan que ver con la comunidad. Por ejemplo, cuando se tomó el acuerdo de instalar la planta de amoníaco en la bahía de Ohuira, ahí se tomó el acuerdo por el ayuntamiento, sin tomar en cuenta a los pobladores de los que estaban allí, los que pueden salir perjudicados por esa decisión del ayuntamiento. Porque cada vez que haya alguna acción de gobierno, el ayuntamiento la tiene que acordar. En este caso, el ayuntamiento tuvo que haber acordado pues la instalación de la fábrica de amoníaco y no le dio oportunidad a los representantes de las 4 poblaciones indígenas que puedan salir afectados, lo cual va a ser así, de emitir su voto en contra de esa planta, de la instalación de la planta de amoníaco. Entonces, que quede muy claro esto. Aquí solamente se va a llamar a los representantes de la población que con la acción gubernamental o con el acto de autoridad que emita el ayuntamiento pueda salir afectada esa población y que ellos den sus razonamientos si están a favor o están en contra, pero que el voto quede asentado dentro de la decisión o dentro del acuerdo del cabildo. Como ya se explicó claramente, pues las comunidades indígenas no están de acuerdo
en lo que se contiene en el artículo 26 bis. Y ahora, pues, al trasladarse sin ningún sentido a la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, pues tampoco van a estar de acuerdo porque sigue el mismo vicio jurídico de considerar a las comunidades indígenas como comunidades de segunda que ni siquiera tienen la oportunidad de participar y votar en qué sentido, si a favor o en contra de la decisión del ayuntamiento. Los ayuntamientos tienen pavor de que los representantes de las comunidades indígenas pueden emitir su voto en tratándose de acuerdos que ellos tomen y que afecten a esa comunidad. Y es por eso que el Congreso del Estado solamente les está dando voz, pero no voto. Y aquí también me surge la gran duda. Si el Congreso del Estado, que es el que aprueba las leyes, si el Congreso del Estado tiene una representación indígena dentro de los legisladores, ¿cómo es posible que esa representación indígena no esté alzando la voz en favor de los habitantes de las poblaciones indígenas en cuanto a que se les está tomando como ciudadanos de segunda, en donde solamente se les da participación de voz, pero no voto, cuando las decisiones de los municipios por conducto de los ayuntamientos perjudiquen a esa comunidad, cuando el acto de autoridad perjudique a esa comunidad y los ayuntamientos lo único que pueden, y los pobladores de los municipios, de los pobladores indígenas, solamente pueden manifestarse, pero ni siquiera se ha tomado los ayuntamientos, los municipios, ni siquiera se han tomado la molestia en convocar a los representantes de las poblaciones indígenas para que nombren a los representantes de la propia comunidad indígena. Ni siquiera han lanzado la convocatoria. No se han tomado esa molestia, no les interesa qué opinen, ni siquiera qué opinen, menos que voten. Sí, doctor. El tiempo se nos va acabando, terminando, pero sí, para acabar yo comentaría que pues realmente es una situación bastante incomprensible, porque legislan aparentemente a favor de las comunidades indígenas. Sin embargo, nada más es como aparentan que haya cambios para que todo siga igual. ¿Por qué hay una oposición de las comunidades originarias a ese artículo 26 bis? ¿Y por qué nosotros nos unimos a la petición a la justicia federal en el sentido de que se cancele, se abrogue, ¿no? Es la palabra técnica, el artículo 26 bis? Porque, poniendo un ejemplo un tanto didáctico, ese artículo 26 bis, la esencia debería ser la facultad de que el representante indígena tenga voz y voto. Al no tenerlo, es como las tortas esas que venden en el parque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Como van muchas familias numerosas, entonces ahí en el parque venden unas tortas pues bastante baratas, pero que se les ve ahí a la orilla de la torta, ¿no? O sea, sale la lechuga y sale el jamón, y pues sin embargo a la hora de tomarlo y abrirlo, pues adentro no tiene nada. Bien, ante esa inconformidad de las comunidades originarias, buscan la abrogación de ese artículo. Otra situación que se da es que en el artículo 26 bis establece que el ayuntamiento convocará a los representantes indígenas cuando haya asuntos que tratar en relación con sus comunidades indígenas. Aquí lo paradójico es que un grupo de científicos presentaron
un trabajo de investigación en la Universidad Autónoma Indígena de México en noviembre de 2024. En ese estudio definen que estudiaron el Plan Municipal de Desarrollo del anterior periodo municipal del expresidente Vargas Landeros. En ese plan de desarrollo municipal existen 108 programas que tienen como eje de bienestar, como eje el bienestar social. Sin embargo, de esos 108 programas, no hay uno solo en específico que tenga como objetivo cubrir necesidades de las comunidades yoremes, que ahí en Ahome son 51 comunidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el artículo 26 bis mandata al ayuntamiento a que convoque a los representantes indígenas cuando exista un asunto que tratar con sus comunidades, quiere decir que no los van a mandar llamar nunca, porque no están contemplados dentro del Plan Municipal de Desarrollo ninguna actividad en específico para estas comunidades. Por último, mencionar que la iniciativa de ley que en este momento en el Congreso del Estado, el 22 de julio, le dieron una primera y segunda lectura y que está a punto de subirse al Pleno para su aprobación, pues lógicamente que esa ley que seguramente será aprobada, pues es ilegítima, porque no cubrieron con la etapa de la consulta previa a que están obligados por el derecho internacional y nacional antes de legislar en materia indígena. Pues yo concluyo con esto, doctor, y si para despedirnos nos puede concluir. Pues muchas gracias por la atención que se tenga a este programa, y como siempre, lo que tratamos aquí son temas de derechos humanos y violaciones que reiteradamente hace el Estado por conducto del Ejecutivo y del Legislativo en contra de los grupos más vulnerables, y uno de los grupos más vulnerables precisamente son las comunidades indígenas. Pues nos escuchamos y nos vemos por Face ya, afortunadamente, al parecer ya podemos estar en Face, nos vemos y escuchamos. Este es el martes a las 9 de la mañana. Martes a las 9 de la mañana. Por Radio Artesana, en su programa Voces Críticos, por la frecuencia 106.5 FM. Muchas gracias. Muchas gracias.